Revisar la siguiente parte de las articulaciones que teníamos pendiente. ¿Sí están mirando la presentación? Sí, doctora. Bueno, gracias. No puedo conectar por el otro lado. Bueno, entonces, dentro de las articulaciones del codo, ¿sí? Como sabemos, acuérdese que estas articulaciones que tienen amplitud en sus movimientos necesitan, pues, ser de tipo articular, digamos, entonces tienen que ser de tipo sinovial. ¿Qué va a unir el codo? Entonces, une la parte ósea, o sea, el esqueleto del brazo, que está representado por el húmero, con el antebrazo, que va a estar representado pues por el cúbito y el radio, ¿no es cierto? ¿Qué parte del brazo entra en contacto? Pues la porción distal del húmero. ¿Y qué porción del antebrazo es el que va a estar en contacto? Pues va a ser el extremo superior o las epífisis superiores del cúbito y del radio. ¿Qué articulaciones conforman el codo? Entonces tenemos dos articulaciones que van a estar conformando el codo. La articulación húmero antebraquial, ¿sí? Y la articulación radiocubital proximal. Entonces, esas dos articulaciones son las que van a estar conformando nuestra articulación del codo. Entonces, miremos aquí. Entonces, miren aquí el extremo distal del húmero, ¿sí? Entonces, habíamos aprendido ya que la epífisis distal del húmero de lateral a medial iba a tener el cóndilo, sobre el cóndilo la fosa radial, la tróclea, sobre el tróclea la fosa coronoidea y los epicóndilos. Entonces, este sería el epicóndilo medial y antes del cóndilo, el epicóndilo lateral. Y por debajo de esto, entonces, vamos a tener el radio, que es lateral, ¿sí? Y medialmente vamos a tener el cúbito. Entonces, en esta articulación húmero-antebraquial, ¿qué une esta articulación? La extremidad inferior del húmero y la extremidad superior del radio. Entonces, esta articulación húmero-antebraquial también va, pues, digámoslo, está conformada por los tres huesos, que serían el húmero, el cúbito y el radio. Del húmero se aporta el extremo inferior del húmero. Del radio se aporta la extremidad superior del húmero, van a formar la articulación húmero-radial. Esta articulación húmero-radial es de tipo esferoide, por pues, la forma que tiene. Y la extremidad superior del cúbito que va a participar en esta articulación es la húmero-cubital y es de tipo gínglimo, ¿sí? Son características de esta articulación. La articulación cóndilo-troclear, lo que le permite, ¿sí? Entre el cóndilo y la parte del cóndilo de la tróclea, lo que le permite son los movimientos de flexión y extensión. Es decir, cuando el húmero se une con el cúbito y el radio, permiten el movimiento de flexión y de extensión de esa articulación del codo. Entonces, esos son los movimientos permitidos por esta articulación húmero-antebraquial. ¿Listo? ¿Qué pasa con la articulación radiocubital proximal? ¿Qué va a unir? Entonces, pues las regiones proximales tanto del radio como del cúbito. Entonces, el radio que aporta, como ya sabíamos desde la parte ósea, esa parte de la circunferencia de la cabeza del radio. ¿Y qué aporta el cúbito? La escotadura radial del cúbito. Y así se forma la articulación radiocubital proximal. Esta articulación radiocubital proximal es de tipo trocoides por las formas de las superficies que se están uniendo. ¿Cuál es la importancia de esta articulación radiocubital?
es la que va a permitir los movimientos de pronación y supinación del antebrazo. Entonces, la articulación húmero-antebraquial que hace flexión y extensión. ¿Qué huesos se unen? El radio, el cúbito y el húmero. ¿Qué aporta el húmero? Pues el húmero va a aportar, si se une con el radio, pues el cóndilo humeral con la cabeza del radio. Y si se une con el cúbito, pues va a aportar la fosa, ¿ve? La tróclea con la fosa olecraneana. Se me fue la palabra. Con la escotadura troclear, perdóneme, con la escotadura troclear. ¿Listo? Entonces, esa hace solamente flexión y extensión. Y en la radio cubital proximal, entonces, la circunferencia de la cabeza del radio se une con la escotadura radial del cúbito y ellos van a hacer solamente pronación y supinación. Esas son las generalidades, pues, de estas articulaciones. ¿Listo? Entonces aquí ya las estamos viendo. Entonces miren aquí la radio cubital superior o también se llama proximal. Aquí la articulación húmero radial, miren aquí. Y aquí la articulación húmero cubital. Con esta que es la escotadura troclear que entra la tróclea del húmero. Y aquí está la superficie articular de la cabecita o la fosita articular del radio para el cóndilo. Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares de esta articulación del codo? Dijimos, el húmero aporta su extremidad inferior, el cóndilo para el radio y la tróclea para la escotadura troclear. ¿Qué aporta el radio? La extremidad superior. ¿Qué tiene la extremidad superior? La cabeza. Encima de la cabeza, la fosita articular. ¿Con quién se articula la fosita articular de la cabeza del radio? Con el cóndilo humeral. Y la circunferencia articular de la cabeza del radio, que se articulaba ¿con quién? Con el cúbito. ¿A nivel de qué? De la escotadura radial del cúbito. ¿Qué aporta el cúbito entonces? La extremidad superior. Entonces aporta la escotadura troclear. ¿Para quién? Para la tróclea del húmero. Y la escotadura radial del cúbito, ¿para quién? Para la circunferencia de la cabeza del radio. ¿Listo? Y es así como estas superficies entran en contacto las unas con las otras para poder formar la articulación del codo. Entonces, miren aquí. Entonces, miren, pues un repasito de esto que nosotros ya conocemos. Esto es la epífisis distal del húmero. Entonces aquí estará, miren, el epicóndilo lateral, el cóndilo, sobre el cóndilo la fosa radial. Este es el surco cóndilo troclear que separa el cóndilo de la tróclea. Miren aquí la tróclea. Acá arriba la fosa coronoidea y medialmente el epicóndilo medial. ¿Listo? Aquí tenemos la cabeza del radio. Miren la superficie, la circunferencia de la cabeza del radio. ¿Para quién? Para la escotadora radial del cúbito. Y aquí la superficie articular superior y esta es la escotadura troclear. ¿Listo? Y así pues terminan uniéndose esas superficies articulares. Esta es una, perdón, esta es otra vista lateral. Entonces solamente aquí podemos ver las superficies articulares. Si esas superficies fueran así, contacto de hueso con hueso, no hay movimiento. Sí, para que haya movimiento debe ser una articulación de tipo sinovial, pues los movimientos amplios, ¿no? Entonces no se olvide que cuando se unen húmero, cúbito y radio, hacen flexión y extensión. Y si hablamos de la articulación radiocubital proximal, hacemos pronación y supinación. ¿Cuáles son los medios de unión que nosotros tenemos para permitir que esta articulación del codo tenga movimiento? ¿Sí? Entonces vamos a tener la cápsula articular. Entonces, si no existe cápsula articular, pues no vamos a encontrar movimiento. ¿Listo? Antes de pasar a los medios de unión, ¿alguien tiene alguna pregunta?
sea, estas superficies articulares, cuando usted las estudie, pues el libro le trae más cosas, le dice muchas más cosas, pero usted tiene que identificar esas estructuras que son las que están entrando en contacto los uno con otro, ¿listo? Entonces, esas son las que tiene que estar reconociendo. Además que si nos damos cuenta, es cuando habla de la extremidad distal del húmero, la extremidad superior del cúbito y del radio, nos repite lo que nosotros ya sabemos cuando estudiamos las estructuras óseas en general. Entonces nos vuelve a repetir la misma información. Si usted se da cuenta, no nos dice nada diferente pues a lo que nosotros ya sabemos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los medios de unión? Entonces vamos a tener una cápsula articular y los ligamentos. Acuérdese que la cápsula articular va a proteger esas superficies óseas o cartilaginosas que tienen nuestras estructuras óseas y los ligamentos van a estar siempre alrededor de esa cápsula articular. ¿Qué le da? Protección, estabilidad y también le da pues cierto grado de movimiento a la articulación que se está conformando. Entonces dice que la cápsula articular, miren aquí, esta cápsula articular tiene la forma de un manguito fibroso, ¿sí? Dice, mire, que se inserta por arriba en todo el contorno de la región superior de las fosas del húmero, es decir, sobre la fosa radial, sobre la fosa coronoidea y sobre la fosa olecraneal, ¿sí? Entonces, agarra todo ese reborde superior para poderle dar la forma, pues, en su región superior de la cápsula. Espérenme. ¿Listo? Entonces, mire, está bien. Entonces, miren aquí, arriba de la radial, arriba de la conoidea y por detrás, arriba de la fosa olecraneana y lateralmente en relación con este, que sería el epicóndilo lateral, y medialmente, miren, en relación con este, que sería el epicóndilo medial. ¿Listo? Entonces, lateral y medial. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo, unas medialmente, unas en la porción media, otras lateralmente, y terminan insertándose en el radio a nivel del cuello del radio, y en el cúbito en la escotadura troclear y en la escotadura radial del cúbito. Esta cápsula articular pues va a contener, ¿sí?, todas las estructuras óseas que están formando la articulación del codo. ¿Cuántos ligamentos tenemos en esta articulación del codo? Tenemos 4. Un ligamento anterior, un ligamento posterior, un colateral radial y un colateral cubital, ¿sí? Entonces, esos son los 4 ligamentos que nosotros vamos a tener. Vamos a verlos aquí. Entonces, miren aquí el ligamento anterior, y miren el ligamento anterior, el ligamento colateral radial, con sus 3 fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior, y un ligamento colateral cubital, también, mire, con su fascículo anterior, su fascículo medio, y este que sería su fascículo posterior. Entonces, esos son nuestros ligamentos y ¿dónde está el otro? Aquí vuelven a estar los colaterales. Ah, y aquí está el ligamento posterior, mírenlo. ¿Sí? Entonces, el ligamento posterior. Entonces, ligamento posterior. El ligamento colateral radial y el ligamento colateral radial y el ligamento colateral ulnar. Bueno, ¿qué sabemos del ligamento anterior? Mírenlo aquí. Dice que se inserta en la cara anterior del epicóndilo medial sobre la fosa coronoidea y la fosa radial, y lateralmente a estas tiene unas fibras. Entonces miren, aquí miramos unas
fibras mediales, unas fibras intermedias y unas fibras laterales, ¿sí? Que van a terminar todas, se van a unir en una sola grupo o en un solo fascículo, digámoslo, y terminan insertándose en la apófisis coronoides y en la cara anterior del ligamento anular del radio. Entonces, mire, dice que se inserta en la cara anterior de este, que sería el epicóndilo medial, sobre, ¿sí? Aquí mire, sobre la fosa coronoide y la fosa radial, que estarían lateralmente. Sus fibras se dirigen hacia abajo, unas laterales, miren, otras intermedias y otras mediales, y terminan insertándose a nivel de la apófisis coroides y de la cara anterior del ligamento anular del radio, que es este que nosotros estamos mirando aquí debajo. ¿Listo? También nos dice la literatura que este ligamento anterior va a tener dos fascículos. Un fascículo oblicuo lateral que inicia en la cara anterior del epicóndilo lateral y un fascículo medial que iniciará en la cara anterior del epicóndilo medial. Entonces, estos fascículos están en relación con el epicóndilo, el medial y el lateral, dependiendo pues de dónde se encuentra. ¿Listo? Ese es el ligamento anterior. Y miren aquí el ligamento posterior. Entonces, ¿qué nos dice del ligamento posterior? Que está situado por arriba del pico del olecranon y que va a tener también tres fibras, unas fibras oblicuas, unas mediales y unas laterales y unas transversas también. Entonces va a tener transversas, oblicuas, mediales y laterales. Entonces está situado por arriba del pico del olecranon y va a pasar de un lado al otro de este olecranon y las otras fibras que son las oblicuas, las mediales y laterales van desde los bordes superiores de la fosa olecraneana, ¿sí? Hasta los bordes del olecrano, ¿sí? Ese va a ir hasta los bordes del olecrano. Entonces, esas son las fibras y ese es el ligamento posterior. Es decir, mientras el ligamento anterior va desde el epicóndilo medial, si agarremos esa dirección, epicóndilo medial, sobre la fosa coroidea, sobre la fosa radial y el epicóndilo lateral y las fibras convergen hacia abajo para terminar insertándose en la apófisis coroides y en la cara anterior del ligamento anular del radio, ¿qué hace el ligamento posterior? Ese ligamento posterior va. Las fibras transversales van desde el pico sobre el pico del olecranon a cada lado de este, ¿sí? Pasan a un lado y al otro. Esas son las transversales. Pero las fibras que son oblicuas, mediales y laterales, esas van desde el borde superior, ¿sí? De la fosa olecraneana, sus fibras convergen y se dirigen hacia abajo hasta terminar insertándose a cada lado del olecranon. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Listo? Entonces, tienen pues cierta, digamos, relación o correspondencia pues con el anterior en cuanto a que recubren por arriba las fosas de la epífisis distal del húmero. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces del ligamento colateral radial? Este ligamento colateral radial tiene tres fascículos: el fascículo anterior, el fascículo medio y el fascículo posterior. Nos dice que este fascículo anterior, mírenlo aquí, perdón, aquí, ese fascículo anterior va a originarse de la parte anterior e inferior del epicóndilo lateral. Entonces, si a mí se me olvida alguna cosa cuando estoy leyendo, acuérdese que el radio es lateral y el cúbito es medial. Entonces, obviamente tendría que ser el epicóndilo pues lateral porque el radio es lateral. Dice que sus fibras se van a dirigir hacia abajo y que tienen la forma de un abanico para terminar insertándose en la cabeza del radio, pero también va a terminar en el cúbito delante de la escotadura cubital del radio. ¿Listo? Entonces, ese fascículo anterior
que parte de la región anterior e inferior del epicóndilo lateral, sus fibras, mire, se dirigen hacia abajo en forma de abanico, cubren la cabeza del radio, pues por su región anterior, y termina a nivel del cúbito delante de la escotadura radial del cúbito, porque es un fascículo anterior. Entonces, todo lo que es anterior va a irse hacia la parte anterior. ¿Qué pasa con este fascículo medio? Dice que este fascículo medio parte del borde inferior del epicóndilo lateral. Va a pasar por detrás de la escotadura radial y sobre el borde posterior del cúbito, pasando por detrás de la cabeza del radio. ¿Listo? Entonces pasa por detrás de la cabeza del radio. Y el fascículo posterior, mire, parte de la región posterior del epicóndilo lateral y termina insertándose en el borde lateral del olecranon. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro fascículo colateral radial posterior. El ligamento colateral cubital también va a tener 3 fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Entonces, esos también van a ser los ligamentos. Ese ligamento colateral cubital, entonces vamos a tener, ¿qué nos dice de este anterior? Que parte de la región anteromedial, pero ya es del epicóndilo medial del húmero, hasta la parte media de la apófisis coronoides. Hasta ahí lo vamos a encontrar. ¿Qué nos dice de este fascículo medio? Que parte del borde inferior del epicóndilo medial hasta el borde medial de la apófisis coronoides, ¿sí? Tiene unas fibras también superficiales que van a ir al borde medial del cúbito. Y el fascículo posterior va a partir de la parte pues, posterior e inferior del epicóndilo medial hasta el borde medial del olecrano. Entonces, mientras el ligamento colateral del radio, su fascículo posterior llega al borde lateral del olecranon, este colateral posterior del colateral cubital, este fascículo va a llegar pues al borde medial del olecrano. Entonces, no se olvide que el cubital es medial y el radial es lateral. Vamos a tener que hacia la región posterior, miren, se va a formar el fascículo arqueado del ligamento colateral cubital que se llama ligamento de Cooper. Este solamente es un fascículo, ¿sí? Que va a estar en relación con el fascículo pues, posterior de este ligamento. Va desde la base del olecranon a la base de la apófisis coronoides. Entonces, desde la base del olecranon hasta la base de la apófisis coronoides y se va a encargar de ayudar a reforzar pues estos ligamentos para la articulación del codo. Entonces, no se olviden que lo anterior pues va por delante, lo posterior va por detrás, el cúbito es medial y el radio es lateral. Entonces aquí los volvemos a ver. ¿Listo? Eso en cuanto a la articulación entre el húmero, el cúbito y el radio. Y las articulaciones radiocubitales, entonces vamos a tener una articulación radiocubital superior y vamos a tener una articulación radiocubital inferior. Entonces, miren aquí, la articulación radiocubital superior. Entonces, las superficies óseas, bueno, también nos dice que las estructuras óseas pues van a ser el radio y el cúbito. En medio de estos dos, ¿se acuerdan que dijimos que ellos tenían un borde que se llamaba el borde interóseo, que iba a quedar el del radio medialmente y el del cúbito lateralmente? Y que esos iban a estar unidos por algo que se conocía como membrana interósea. Esa membrana interósea es la que va a reforzar el movimiento de pronación y de supinación. Acuérdense que la articulación, ¿sí? Cuando hablábamos de las articulaciones del codo,
Específicamente la húmero antebraquial es la que hace flexión y extensión. Y la radiocubital proximal es la que participa en la pronación y en la supinación. ¿Listo? Entonces, en esta articulación radiocubital superior o proximal, es de tipo trocoide, dice aquí, miren, es una articulación sinovial, es de tipo trocoide. Y ya dijimos que la articulación radiocubital superior va a formar parte de la articulación del codo. ¿Listo? Eh, ¿Qué comparte con la otra articulación del codo? Pues va a compartir la cápsula fibrosa, que ya mirábamos que se insertaba sobre las fosas, tanto anteriores y posteriores, y se relacionaba con los epicóndilos lateralmente y medialmente, pues con el correspondiente y que iba hasta la región inferior. Y también comparten pues, la superficie sinovial. ¿Listo? ¿Qué nos aporta el radio como superficie articular? Nos va a aportar la circunferencia articular de la cabeza del radio. ¿Qué nos aporta de superficie articular el cúbito? Pues nos aporta la escotadura radial del cúbito. ¿Listo? Y un ligamento que nos va a reforzar, que es el ligamento anular del radio. Entonces, esas son las superficies articulares que van a entrar en contacto. Entonces ya los habíamos dicho. Miren aquí la articulación, entonces la escotadura radial del cúbito, la circunferencia de la cabeza del cúbito y el ligamento pues anular del radio. La cápsula articular es igual que la articulación, que la cápsula, perdón, que tiene la articulación húmero antebraquial, o sea, la articulación radio cubital proximal o superior está recubierta por la misma cápsula articular que recubre la articulación húmero antebraquial. Están igualitas. Y esta solamente tiene dos ligamentos, ligamento anular del radio y el ligamento cuadrado. No tiene más ligamentos. Entonces vamos a verlos. Miren aquí el ligamento anular del radio, véanlo aquí. Y miren aquí el ligamento cuadrado. Para ver este cuadrado quitaron este que es el ligamento anular del radio. Entonces, miren aquí, el ligamento cuadrado. Esta es la cabeza del radio, la circunferencia de la cabeza del radio y aquí pues estará la escotadura radial del cúbito. Y esta pues será la escotadura troclear. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice del ligamento anular del radio? Bueno, es como una banda, ¿sí? Tiene un borde anterior y por detrás pues tendrá un borde posterior. Esta banda va a estar relacionada, mire, con la región anterior y la región posterior de esto, que es la escotadura radial del cúbito, rodea la cabeza o la circunferencia articular de la cabeza del radio, entonces le da la vuelta. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Pues desde el borde anterior de la escotadura radial del cúbito, se dirige lateralmente rodeando la circunferencia articular de la cabeza del radio y termina insertándose por detrás de la escotadura radial del cúbito. Eso es lo que hace, ¿sí? Dice que con su borde inferior alcanza a rodear o a tocar el cuello, pues aquí no se ve, aquí está sobre la circunferencia, el cuello del radio. Alcanza, dice, con el borde inferior del ligamento anular del radio a relacionarse con el cuello del radio. Eso es lo que nos dice. ¿Qué pasa con este ligamento cuadrado? Va a reforzar la superficie interior e inferior de la cápsula articular. Va desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta el cuello del radio. Entonces, acuérdese que esos son los límites inferiores. Entonces, ¿cómo se dice? Ese ligamento cuadrado, ¿sí? Las inserciones del ligamento cuadrado corresponden al borde inferior de la inserción de la cápsula de la articulación del codo. ¿Qué son cuáles? Entonces, el borde inferior de la escotadura radial del cúbito y el cuello del radio. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras como para que cuando usted estudie dice, ah, listo, este ligamento cuadrado va
a reforzar entonces la cápsula articular del codo y obviamente se corresponde a su límite de inserción inferior. ¿Listo? Miren, aquí es otra vista del ligamento cuadrado. Y miren aquí abierto, pues digamos, hacia un lado y hacia el otro, el ligamento anular del radio. Entonces, el ligamento anular es una cinta que le va a dar la vuelta completa a la circunferencia articular de la cabeza del radio. Miren aquí, bueno, aquí ya les presento la articulación radiocubital inferior. Entonces, vista anterior, porque habíamos dicho que el extremo distal del radio era de forma triangular, liso en su superficie anterior y rugoso hacia la superficie posterior, porque acuérdese que es ahí, sobre la región posterior, donde se van a insertar la mayor parte de los tendones de los músculos extensores y flexores, pues dependiendo de la región, ¿cierto? Bueno, entonces miren aquí la articulación radiocubital inferior. Esta pues también va a ser una articulación trocoidea. Entonces nos dice que el radio, bueno, cuando usted estudia la articulación radiocubital proximal, entonces mire, el radio es el convexo y el cúbito es el cóncavo. Cóncavo es huequito, acuérdese. ¿Listo? Mientras que a nivel distal se invierten. El radio viene a ser cóncavo, el huequito, porque se va a articular con la circunferencia de la cabeza del cúbito y obviamente esa va a ser la parte convexa, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de los huesos del carpo, dijimos que el radio tenía una superficie o una carilla articular hacia su extremo inferior, ¿no es cierto? Para articularse con quién, con qué huesos se iban a articular, entonces con los dos huesos de la primera línea, que era el escafoides y el semilunar, ¿listo? Pero dijimos que el cúbito, la cabeza del cúbito, nunca se iba a relacionar directamente con los huesos de la primera fila del carpo porque existía entre ellos un disco articular, ¿no es cierto? Dijimos que existía ese disco y que esa superficie inferior de la cabeza del cúbito se iba a relacionar con el disco y los dos huesos que eran el semilunar y el piramidal también se relacionaban con el disco. Entonces el cúbito nunca se une a los huesos del carpo. Y acá pues nos lo vuelve a reforzar como lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Qué aporta el radio entonces? Ya dijimos, la escotadura cubital del radio. ¿Y qué aporta el cúbito? Miren aquí, aporta la circunferencia de la cabeza del cúbito y hacia abajo nuestro disco. ¿Listo? Entonces miren aquí las superficies articulares. Entonces miren, este es el radio. Aquí está la superficie articular para el escafoides y el semilunar. Y miren aquí, el radio aporta para esta articulación radiocubital distal la escotadura cubital del radio, que es cóncava. Y aquí miramos la cabeza del cúbito, que es convexa. Miren aquí. Y por debajito de esta no se articula con el carpo, sino con el disco articular. Bueno, medios de unión. Entonces vamos a tener una cápsula articular y vamos a tener dos ligamentos, un radio cubital anterior y un radio cubital posterior. ¿Listo? Entonces, radio cubital anterior y radio cubital posterior. Y el disco articular, que también se llama, o hay denominaciones como ligamento triangular. Pues algunas literaturas le dicen el ligamento triangular. ¿Qué sabemos de nuestra cápsula articular? Entonces dice que esa cápsula articular va a tener pues una inserción lateral, una inserción medial, una inserción anterior y una inserción posterior. La inserción lateral va desde el borde superior de la escotadura cubital del radio. El borde medial
va a ser o va a insertarse desde el borde superior de la superficie articular de la cabeza del cúbito, o sea, por arriba de la cabeza del cúbito. Por delante van desde el borde anterior y posterior del disco articular. Entonces, el borde anterior parte del borde anterior del disco articular y el borde posterior parte del borde posterior del disco articular. O sea, sí están relacionadas entre sí. Lateral, pues tiene relación con el radio y el medial con el cúbito por la posición anatómica en la que se encuentra. Entonces, miremos aquí el ligamento radiocubital. Entonces, aquí está el disco y aquí está el ligamento radiocubital anterior. Es que se me perdió la otra gráfica. Mira algo que se me perdió. Entonces, estos ligamentos, este radiocubital anterior es muy pequeñito. Parte del borde anterior de la escotadura cubital del radio y va a terminar insertándose en la cabeza del cúbito. ¿Listo? Son corticos. Aquí teníamos el radio cubital, miren aquí, el radio cubital dorsal, que es el mismo posterior. Entonces, este radio cubital posterior dice que parte, pues obviamente, la región posterior de la superficie articular del radio hasta la parte posterior de la cabeza del cúbito y su apófisis estiloides. Miren, aquí miramos cómo lo alcanza a agarrar. Entonces, mientras que este radio cubital anterior parte de la región anterior de la escotadura cubital del radio, este posterior, perdón, lo hace desde el borde posterior de la escotadura cubital del radio. El uno pues va a llegar, el anterior, aquí, pues llega hacia la superficie anterior de la cabeza del cúbito, mientras que este posterior va a llegar a la parte posterior de la cabeza del cúbito y va a agarrar el apófisis estiloides. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que va a estar, aquí estaría el disco, aquí debajito estaría el disco articular. Ese disco articular es una lámina fibrosa. Esa lámina, ¿sí? Como es una lámina, va a tener una cara superior y una cara inferior. Va a estar, esas dos caras van a estar tapizadas por un cartílago. La base de este disco articular o ligamento triangular va a estar en relación con el borde inferior de la escotadura cubital del radio y el vértice va a estar entre el surco, ¿sí? Que separa la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides, o sea, a este nivel. Va a terminar insertándose. ¿Listo? Entonces el vértice en el surco que separa esta que es la cabeza del cúbito con esta que es el apófisis estiloides. Es así como entonces la cara superior del disco articular pues estará en contacto con el cúbito, con la cabeza del cúbito, mientras que esta cara inferior va a estar en contacto con el hueso semilunar y el hueso piramidal. ¿Listo? Entonces, con el semilunar y con el piramidal es con el que va a entrar en contacto. ¿Listo? Y esas son la articulación radiocubital distal. Bueno, y finalmente
Entonces tenemos esta, que es la membrana interósea. Dice que esa membrana interósea va a estar compuesta por fibras, miren, es un conjunto de fibras y forman esta membrana delgada que se extiende entre el borde interóseo del radio y el borde interóseo del cúbito. Entre esos dos bordes va a estar. En su extremo distal, mire, va a alcanzar la articulación radiocubital distal, miren cómo llega, pero, miren aquí, pero en su región superior, en la parte superior, o sea, arriba, no va a alcanzar la articulación radiocubital proximal, sino que queda ubicada por debajo de la tuberosidad del radio. Miren ahí. Entonces, abajo sí está en relación con la articulación radiocubital distal, pero arriba queda por debajo de esto que es el tubérculo, o perdóneme, la tuberosidad del radio. Queda por debajo de la tuberosidad del radio. Es mucho más gruesa su región superior que hacia su región inferior, ¿sí? Va a ser más gruesa arriba que abajo. Abajo es mucho más delgada. Va a tener unos orificios que permite el paso de las estructuras vasculares y nerviosas y divide el antebrazo en dos regiones, una región anterior y una región posterior. Entonces, esa región anatómica del brazo dividida en anterior y posterior, es secundaria a la función pues, a la función de barrera que tiene nuestra membrana interósea. ¿Listo? Y eso era lo que teníamos pues para revisar esta mañana de las articulaciones del codo y del antebrazo. Entonces, miren, ya revisamos las articulaciones de la cintura escapular. Entonces fuimos de esternón a clavícula, clavícula con escápula, escápula con húmero. Acabamos de revisar húmero con cúbito y radio proximal y cúbito y radio distal. ¿Sí? Y mañana no nos reunimos porque tengo que trabajar y el jueves que nos reunimos vamos a mirar las últimas articulaciones. ¿Qué es importante? Es importante que como usted ya reconoce las estructuras óseas, entonces ya sabe, esas son las superficies articulares que van a entrar en contacto. Uno. Y dos, que siempre vamos, como son sinoviales, vamos a encontrar cápsula articular y vamos a encontrar ligamentos que van a reforzar, que esos son los medios pues de unión que tienen para que esas superficies articulares puedan tener movimiento. Que lo anterior siempre irá desde la región anterior y lo posterior pues siempre irá de la región posterior. Que radial es lateral y cubital es medial, ¿sí? Entonces, todo lo que sea en relación con el radio, pues partirá desde el epicóndilo lateral del húmero. Y lo que esté en relación medial, pues partirá del epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Entonces, cuando vaya a estudiar, ubíquese en esa parte. Que la articulación húmero cubital y radial para encargarse de hacer flexión y extensión del brazo sobre el antebrazo y que el cúbito con el radio cuando se unen son los que se encargan de hacer pronación y supinación. Son los encargados de hacer eso. Y esa membrana interósea hacia abajo está en relación con la articulación radiocubital distal, pero a nivel superior no, sino que llega hasta el borde inferior de la tuberosidad del radio y va a dividir en un compartimento anterior y en uno posterior el antebrazo. Esas cosas nos deben quedar claras porque cuando se avance a la parte muscular, entonces ahí ya, esa parte que dice el libro de las relaciones, que se relaciona con tal músculo, nos queda súper fácil cuando nosotros ya lleguemos a la parte muscular. ¿Por qué? Porque ya sabemos la parte ósea, ya sabemos la parte articular y ya sabemos la parte de ligamentos. Entonces, cuando lleguemos a la parte muscular, ya simplemente es decir, por arriba, por debajo, o sea, origen, inserción y función, y ya sabemos cuáles son sus relaciones entre sí. Por eso yo no les hago tanto énfasis en esa parte, porque pues lo que realmente en este momento necesitamos saber es esta parte de las articulaciones. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta de la clase. Estas son clases cortas, pues las dejé divididas en tres para no recargarles la temática y que usted tenga tiempo de ir repasando lo que vio en la clase hasta la otra clase para que no se le junten todos los ligamentos, sino que su mente pues ya la pueda
los pueda procesar y los pueda organizar. ¿Dudas? ¿Ninguna? Sí, señor. Con la, o sea, mañana no, el jueves que terminamos, ve, que terminamos la de articulaciones de mano, entonces quieren que repitamos lo de las articulaciones que miramos ayer. ¿Eso es lo que me dice? Ah, bueno, listo. Ujú, listo, entonces terminamos porque la clase también, pues así como quedaron distribuidas, quedaron cortas. Entonces terminamos esa y hacemos un repaso, sí, no hay problema. ¿Listo? Bueno, chicos, que tengan feliz día, se cuidan, por favor. ¿Nadie más preguntas? No, no. Bueno, entonces voy a ver si me puedo organizar con lo de embriología para mandarles. Entonces, que tengan feliz día, se cuidan, por favor. Si no tiene que salir, no salga a la calle, que la calle es peligrosa. Si tiene que salir, pues sí. Entonces, hasta mañana, chicos, que estén muy bien. El examen de embriología, 9:30 de la mañana, ¿no? Para mañana. Voy a mirar si está todo bien para subirles las preguntas. Hasta luego, chicos. Buen día.